لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس، يا قدس، يا قدس، يا Esto es Crónicas de Levante, un podcast de análisis histórico y político. Bienvenidos a este segundo episodio de la serie Los 10 mitos sobre el conflicto palestino-israelí. El día de hoy, en este apartado, hablaremos más a cabalidad sobre el primer mito que identificamos, el mito de que lo que sucede en Palestina e Israel es un conflicto muy antiguo y con orígenes religiosos. En el episodio anterior comenzamos con una introducción al tema en general, aclarando algunos de los conceptos más esenciales para iniciar la discusión, hablando brevemente de cuáles son los 10 principales mitos o falsedades que dominan el discurso y que aquí deconstruimos. Si no has escuchado el primer capítulo, te recomiendo fuertemente que pongas pausa a este episodio y escuches el anterior. Les recuerdo que todas las fuentes, bibliografía y videografía, así como la transcripción de cada episodio, y otros artículos y recursos se encuentran disponibles en la página principal del podcast, crónicasdelevante.com. Antes de comenzar con la discusión, me gustaría aclarar una pequeña fe de ratas en el episodio anterior. Cuando hablo de las diferentes tribus semitas que se asentaron en el Levante, sin querer dije que comenzaron a formar diferentes estados-nación, siendo que realmente quise decir que las tribus semitas del Levante comenzaron a formar ciudades-estado. Una enorme diferencia. A pesar de que sí tendremos hoy un capítulo muy denso de información, en esta emisión comenzaremos por examinar los, digamos, metamitos de este primer mito, y en cuestión cronológica llegaremos apenas a los albores del conflicto, a finales de los 1920s, es decir, analizaremos las diferentes ideas populares sobre los antecedentes al mero inicio del Estado de Israel y el recrudecimiento de la limpieza étnica de Palestina en 1948. Únicamente demostrando qué narrativas populares no tienen relación con el presente pese a su constante evocación, y qué circunstancias históricas sí son precursoras a la situación actual. En el cuarto episodio comenzaremos abordando los mitos fundacionales del Estado de Israel, retomando la línea de tiempo a partir del final de esta segunda década del siglo XX, ya notablemente trágica pero previa al gran desastre. A manera de introducción al episodio de hoy, me gustaría citar al astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson, diciendo, cito, "El gran desafío de la vida es saber suficiente para pensar que estás en lo correcto, pero no saber lo suficiente para saber que estás equivocado". Para lograr tener conversaciones serias y por lo tanto llegar a conclusiones racionales y justas, es preciso desmitificar las narrativas y separarlas del sentimentalismo y la preferencia por el pensamiento mágico. No podemos pretender explicar el presente aludiendo a interpretaciones religiosas modernas que sean inmunes al pensamiento crítico y la rigurosa disección histórica. Debido a la confluencia de narraciones religiosas de distintas tradiciones en esta área en particular, foco de nuestro análisis, se ha jugado con los nombres, los topónimos y la evocación a un pasado bíblico para intencionalmente crear una ilusión de que de alguna manera muy antiguos actores bíblicos hoy en día libran una larga batalla por el derecho divino de controlar territorio y restablecer reinos legendarios y supuestamente divinos. La deconstrucción más simple y sobria de estas ideas tendría por lo tanto dos vertientes naturales. 1. ¿Es esto siquiera cierto? Y 2. Aun si lo fuese, ¿es esta una idea lógica, legítima y justa? Esta mistificación que intenta situar al actual Estado de Israel, un Estado, una entidad política creada en 1948 por un movimiento europeo nacionalista colonial, situarlo en el ámbito intocable de lo sagrado y lo divino, es un producto de la superstición apocalíptica de cristianos evangélicos
que los sionistas han sabido explotar con singular beneficio para ganar simpatía y validación ciega a cualquiera de sus acciones. Como comenzamos a explicar en la emisión anterior, y bastante más nos adentraremos en el próximo episodio, no es posible decir que los sionistas que a finales de los 1800 y principios de los 1900 idearan desde Europa la creación del Estado de Israel en tierra palestina, a través de la colonización y consiguiente limpieza étnica, no es posible decir que estos colonos tienen necesariamente alguna relación histórica con cualquier pueblo que haya habitado el Levante. Hago un paréntesis para agregar que los judíos que de hecho vivían en el Medio Oriente antes de la implantación del Estado de Israel se opusieron durante décadas al proyecto sionista, lo cual veremos más adelante. La religión que cada quien practica hoy en día no le otorga indigenismo o derechos preferenciales a alguien sobre un lugar lejano. El judaísmo es solo una de las tantas religiones cuyos textos están basados en otras más antiguas tradiciones orales del Levante, Egipto y Mesopotamia. En la región existieron también varios pueblos practicando varias religiones, muchas de ellas de hecho similares. Asimismo existieron múltiples personas, comunidades, reinos, tribus y pueblos que adoptaron el judaísmo a lo ancho del mundo a través de la historia, como ha sucedido con muchas otras religiones. Las historias de estas diferentes comunidades judías actuales en el mundo son diversas y resultado de distintos procesos de adquisición, interpretación y expresión del judaísmo. No son una continuación directa de los antiguos pueblos judíos de Palestina. Existe abundante bibliografía sobre el esparcimiento de la religión judía por el mundo, la fascinante historia de la conversión al judaísmo de, por ejemplo, el reino Adiabén de Mesopotamia, el reino Himayarita del suroeste de Arabia, hoy Yemen, el reino de Dahia al-Kahina del norte de África, el reino de Semien y el reino de Aksum del este de África, hoy Etiopía, el gran imperio házaro del hoy sur de Rusia, que no obstante su origen túrquico, agrupó a numerosos grupos etnolingüísticos en el este de Europa y se convirtió al judaísmo alrededor del siglo IX, a manera de diferenciación contra sus imperios rivales, el bizantino, cristiano al oeste, y el islam del este y sur. Igualmente, la adopción del judaísmo por numerosas tribus amazigh en el norte de África y cómo llegaron a España, las distintas tribus árabes también conversas, el proselitismo judío durante el periodo helenístico, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca existió una expulsión masiva de la población judía de Palestina en su conjunto por parte de los romanos que literalmente crease el éxodo de un pueblo cuyo producto son la totalidad de los judíos de hoy en día. Por el contrario, los habitantes de Palestina, que en los tiempos de Jesús eran gobernados por romanos, continuaron practicando su religión, fuese judaísmo o cualquier otra, adoptando paulatinamente el cristianismo durante los siguientes siglos. En sus albores, el cristianismo era realmente una nueva secta judaica, incluso varias corrientes sectarias judías mesiánicas, que fueron ganando muchos adeptos dentro y fuera de Palestina. Es redefinido y gana terreno a partir del siglo IV con los inicios de la romanización del cristianismo, hasta que la llegada de los califatos árabes al control de la región a partir del siglo VII introdujo el Islam, que ganó popularidad entre la población durante los subsiguientes siglos. A principios del siglo pasado, por ejemplo, el censo poblacional de Palestina de 1905-1906, de un total de 628.190 personas, se cuentan 531.236 musulmanes, o el 84.5% de la población, 69.092 cristianos, o el 11%, y 27.862 judíos, o el 4.4%. La mayoría de la población, prácticamente todos en Palestina, eran entonces hablantes de alguna forma de árabe levantino palestino. El lingüista e historiador estadounidense israelí Paul Wexler, profesor emérito en la Universidad de Tel Aviv, explica en su amplia bibliografía, pero aquí cito concretamente su libro, Los orígenes no judíos de los judíos sefardíes, cómo ha sido construido principalmente durante los últimos 8 siglos este imaginario casi esotérico de un solo pueblo judío constante a partir precisamente de narrativas cristianas e islámicas. Además, cito, el rol del judaísmo en la creación y diseminación del cristianismo y el islam ha siempre asegurado un interés considerable en la historia de los judíos y ha conducido a muchos observadores a aceptar el judaísmo y cultura judía post-cristiana y post-islámica
como una continuación directa del antiguo judaísmo palestino y cultura judía, cierro cita. Wexler analiza que el judaísmo en el mundo, cito, desde su formación hasta aproximadamente el siglo X, eran constructos sincréticos de elementos paganos en un principio, cristianos e islámicos, y algunos elementos judeo-palestinos en diferentes grados de autenticidad, cierro cita. Analiza también que hasta el siglo XII existía un extenso proselitismo y conversión al judaísmo, y más tarde, en lugares mayoritariamente cristianos o musulmanes, estas comunidades vivieron un proceso de judaización, que creara el imaginario de estos supuestos lazos entre estas diferentes culturas judías y sus religiones con unos supuestos ancestros. Cito, todas las formas contemporáneas de judaísmo y cultura judía son relativamente recientes constructos no judíos judaizados, en lugar de evoluciones directas del judaísmo palestino y la cultura judía, cierro cita. Esto es ampliamente conocido por lingüistas e historiadores, aunque contrario a la influenciada y romantizada opinio comunalis. Similarmente, el historiador Keith Whitelam, profesor emérito de estudios bíblicos en la Universidad de Sheffield, analiza en su libro La invención del antiguo Israel como, cito, el antiguo Israel de los estudios bíblicos es un constructo académico basado en malinterpretaciones de las tradiciones bíblicas y divorciadas de toda realidad histórica, cierro cita. Obviamente, aquí no se disputa la mera existencia de ninguna de las distintas tribus, reinos, grupos etnolingüísticos y literatura religiosa que hayan existido en el Levante, sino que se pone en relieve la lectura no científica de las narraciones bíblicas que pregonan el discurso popular, académico y peor aún político, y cómo estos imaginarios construidos a partir de retazos de citas bíblicas son utilizados en el presente para legitimar un régimen de apartheid colonial. Aquí cabe citar nuevamente a Sand, cito, los académicos seculares se mantienen inflexibles definiendo al judaísmo histórico y sus descendientes modernos como un pueblo, si bien no un pueblo elegido, pero sí un pueblo único, excepcional e inmune a cualquier comparación. Tal visión solo podría ser mantenida proveyendo a las masas con una imagen mitológica del exilio de un pueblo que supuestamente tuvo lugar en el siglo I, pese al hecho de que la élite académica es bastante consciente de que tal exilio nunca realmente ocurrió durante todo el periodo en cuestión. Por esta razón, ni un solo libro basado en investigación histórica ha sido escrito sobre el despojo forzado del, entre comillas, pueblo judío, cierro cita. Como ya mencioné en el próximo episodio abordando el mito de que con la fundación del Estado de Israel los judíos regresan a su tierra, vamos a adentrarnos un poco más en la interesante historia de distintos pueblos en el mundo que se convirtieron a diferentes sectas del judaísmo, analizando más elementos históricos, genéticos y lingüísticos. Aunque tampoco es el propósito hacer un programa exclusivamente de historia judía o historia de las religiones. Es preciso solo entender que la realidad es mucho más compleja que los sofismas populares de anhelos místicos que atribuyen un carácter legendario y anacrónico a actores contemporáneos. Algo que nos compete por ahora es aclarar que entre el Islam y el judaísmo no existen disputas históricas o dogmáticas que los hagan incompatibles. Al contrario, debido a sus orígenes comunes comparten mucha tradición. En el Islam, los judíos y los cristianos son considerados gente del libro, y por siglos florecieron vibrantes comunidades judías e islámicas hombro con hombro por todo el mundo islámico, cuya fuerte presencia en las principales ciudades como Bagdad, Córdoba y Damasco es parte esencial de la historia. Mientras tanto, las mayorías cristianas en la Europa medieval, movidas por interpretaciones virulentas y supersticiosas de la Biblia, desarrollaban sañudos sentimientos antijudíos, que culminan en persecuciones y desplazamientos forzados en Europa. En la península ibérica, por ejemplo, estos sentimientos antijudíos y antiislámicos reverberan conforme las alianzas de reinos católicos conquistan este extremo occidental europeo. En 1492, el último emirato de Granada es derrotado, y gran parte de lo que hoy es España queda en manos de los llamados reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Esto trajo como resultado el Decreto de la Alhambra, también conocido como Edicto de Granada, en el que los nuevos regentes de España ordenaban la conversión y el bautismo de todos los judíos residentes en los reinos, so pena de expulsión. Muchos de los miles de judíos andaluces que son expulsados por los nuevos regentes católicos encuentran refugio en el Imperio Otomano, musulmán, quien les abre los brazos.
Miles de judíos sefardíes se instalan entonces en los Balcanes, Turquía y el Medio Oriente. El idioma español de estas comunidades judías, conocido como judeo-español o ladino, una forma de español que conserva muchas de sus características del siglo XV, continuó floreciendo e incluso es hablado hoy en día. Muestra de que los judíos procedentes de Iberia prosperaron durante siglos en un imperio mayoritariamente musulmán. Por su parte, la mayoría de los musulmanes en España, tras la conquista católica, fueron obligados a bautizarse y aceptar el catolicismo. Años más tarde, de cualquier forma, serían expulsados de España, pese a ser católicos. A los exjudíos, ahora convertidos al catolicismo, sí se les permitió quedarse en el reino español. A los exmusulmanes católicos, no. Bueno, entonces identificamos algunas de las inconsistencias que han surgido al no someter las narraciones bíblicas al mismo rigor científico e histórico que todas las demás fuentes con las que tejemos el entendimiento del pasado, y que esto ha ayudado a romantizar ciertas interpretaciones y relatos judaicos al grado de extrapolarlos al presente, cuando no existen verdaderas conexiones históricas. Si bien aún tenemos entonces que encontrar a partir de dónde sí comienza este llamado conflicto, y si no son religiosas, ¿qué otras causas sí son las que han llevado a esta situación? Sí es muy importante hacer estas revisiones del pasado antiguo, pues es precisamente la constante apelación a un pasado divino de actores actuales uno de los elementos que más entorpecen la discusión clara y sensata. En una interesante conversación titulada La influencia sumeria y egipcia en los mitos bíblicos, cuyo enlace obviamente encontrarán en la información, el doctor Manuel Forcano, doctor en Filología Semítica y Hebraísta, el doctor Daniel Turbón, catedrático de Antropología Física, y el doctor Yogari Puyol, experto en textos bíblicos, deconstruyen un poco el origen de estos textos. Cito: los textos bíblicos son textos antiguos como cualquier otro texto, pero están reunidos y se les ha dado una trascendencia por formar parte de esta biblioteca. Como todo texto antiguo, contienen numerosos mitos, en este caso, compilados por los hebreos en Babilonia. Recogieron ahí mitos y los trasladaron escritos en hebreo a su tradición, y luego estos textos eventualmente pasaron a formar la Biblia. Han pasado a ser conocidos gracias a la Biblia, aunque eran textos y mitos preexistentes al texto bíblico, que formaban parte de las antiguas religiones de la Mesopotamia, sumerios, acadios, etc. Cierro cita. Recalcan que el antiguo pueblo hebreo era un pequeño pueblo de entre muchos otros pueblos en el Próximo Oriente, que se distinguió por ser compilador de textos. Cito: pero en el fondo el pueblo hebreo era uno de los pueblos del Próximo Oriente y estaba bajo el paraguas cultural importantísimo de la cultura semítica fuerte y potente de la gran potencia cultural y política que fue el mundo mesopotámico, Sumer, Akkad, etcétera, etcétera. Cierro cita. Hago un pequeño paréntesis solo para aclarar que los sumerios no eran de hecho semitas, sino que les anteceden en Mesopotamia y no sobrevive ni sabemos de ningún idioma emparentado. Bueno, muy importante, hay que entender que, número 1, estas tierras de las que hablamos se encuentran habitadas desde los mismos albores de la civilización humana como civilización urbana. Por ejemplo, tenemos a Jericó, probablemente el asentamiento humano constantemente habitado más antiguo del mundo, cerca del Mar Muerto en Palestina, cuyos primeros asentamientos tienen unos 11.000 años de antigüedad. Alepo, Damasco, Erbil, Biblos, Beirut, Al-Quds, Jerusalén, algunas de las otras ciudades aledañas con orígenes milenarios. Número 2. Desde mucho antes del origen de cualquier narración o texto judeocristiano hasta nuestros días han existido decenas o quizás cientos de distintos reinos, ciudades-estado, imperios, tribus y pueblos gobernando o viviendo en la región. Los pueblos bíblicos fueron unos de entre muchos otros en la región y a través de la historia. Fueron pueblos que hay que entender además en su contexto más general semita, de inseparable herencia mesopotámica, fenicia, egipcia, etc. No es como que toda la vida humana en la región comenzó con las narraciones bíblicas y que éstas cuentan literalmente historia. Ha habido mucho antes y mucho después y por más tiempo. Estos académicos discuten sobre los textos bíblicos, por ejemplo, como la historia de Jonás es una historia casi 100% egipcia. En la historia de Adán y Eva hay un sincretismo entre fuentes asiro-babilónicas y parte del cuento egipcio antiguo llamado El Náufrago.
Los diferentes capítulos del Génesis pertenecen a autores diferentes, siglos diferentes. El mito bíblico de la creación, que recoge la tradición hebraica en el Génesis, es una readaptación del antiguo mito del Enuma Elish, que es el libro babilónico de la creación. El Antiguo Testamento, lo que sería la Mishnah o Biblia judía, es escrito entre el año 900 a.C. y el año 100 después de Cristo, de diferentes autores que no conocemos, con compilaciones de textos sagrados de otras culturas que incluso los creyentes incautos podrían llamar paganas. Moisés, aseguran, cito, es un personaje fabricado que no ha existido nunca. Lo han fabricado entre varias narrativas, tomando partes de Sargón, cuya historia también tiene paralelismos con la del bíblico José el Soñador, un trozo de Sinhue el egipcio y otra serie de cosas. Cierro cita. La historia de Sinhue es un cuento egipcio que se conoce por 2 de los papiros de Berlín. Gran parte del Génesis tiene copias casi idénticas del cuento egipcio del náufrago. Eso de la palabra creadora es también un concepto que nos viene de la mitología egipcia. El texto sumerio conocido como el Génesis de Eridu, escrito alrededor del año 2300 a.C., Eridu se encuentra en el actual sur de Irak, es el primer relato del Gran Diluvio, después retomado por el Atrahasis acadio, la epopeya de Gilgamesh y después el libro del Génesis de la Biblia. Esta compilación de mitos de distintas culturas circundantes, que ahora son los textos bíblicos, fue reunida por los hebreos a lo largo de siglos, a partir de mitos que ya habían sido escritos al menos 1000 años antes y que a su vez provenían de mucho más antiguas tradiciones orales. Similarmente, el historiador Jeremy Hughes, en su libro Secretos de los Tiempos, Historia y mitos en la cronología bíblica, citó a Whitelam al respecto. Concluye que la cronología de Jueces y Samuel es una completa creación ficticia de exilio, para proveer un esquema de 1000 años cubriendo la existencia de Israel en Canaán. Por lo tanto, no puede ser utilizado para proveer una cronología de la historia de Israel. Cierro cita. A propósito también de la construcción literaria de Moisés, un mito ya de cultura pop, representado en tantas películas, toda la idea de judíos esclavizados en Egipto y sobre todo el cuento de que habrían sido los judíos esclavos quienes construyeron las pirámides de Giza, es un cuento de hadas, sin la menor coherencia histórica. En 1977, el entonces primer ministro israelí, Menachem Begin, irrisoriamente declaró en su visita a Cairo: nosotros construimos las pirámides, siendo esto, completamente disparatado. Además de que Menachem Begin era de Bielorrusia, sabemos que la mayoría de las pirámides en Egipto fueron construidas entre el 2650 a.C. y el 1750 a.C., y que concretamente la necrópolis de Giza fue completada alrededor del año 2540 a.C. Sabemos que alrededor de 10.000 hombres trabajaron 30 años construyendo la Gran Pirámide. Sabemos que los constructores de hecho vivían en buenos hogares a pie de la pirámide, y que eran bien pagados, recibían una buena comida y la mejor atención médica, y cuando morían eran honrados en tumbas de piedra cercanas a la pirámide. Trabajaban en turnos de 3 meses, lo cual permitía que campesinos trabajaran ahí temporalmente durante las subidas y bajadas del Nilo. De hecho, la primera evidencia histórica de judíos en Egipto es 2000 años después de que la Gran Pirámide fuera terminada. 2000 años después. Y esto no se trataba de tribus hebreas o israelitas, sino de un pelotón del Imperio Persa quienes se estacionaron en la isla Elefantina en el Nilo, hoy Asuán, Egipto. Esto alrededor del año 650 a.C. Este pelotón de judíos persas de hecho pelearon por el faraón contra los nubios y sirvieron de barrera y puente entre estos dos pueblos del Alto y Bajo Egipto. Es decir, los primeros judíos en Egipto no fueron esclavos sino guerreros. Una vez más nos damos cuenta de que la historia real del judaísmo es mucho más rica y puede ser mucho más interesante que la mitología que se cuenta. La historia de estos judíos persas se conoce sobre todo por el papiro de Elefantina, en idioma arameo, de hecho, no hebreo. Su religión era una mezcla entre judaísmo y politeísmo, que como ya mencionamos, ocurre con lo que era llamado judaísmo en ese entonces. Incluso en el papiro se evidencia que algunos de ellos llegaron a poseer esclavos egipcios. Otra fuente que atestigua esta primera presencia de judíos persas en Egipto es la carta de Aristeas, escrita en Grecia en el segundo siglo a.C., quien les menciona ayudando al faraón Psaméticus I, quien gobernó entre el 664 a.C. y el 610 a.C. Por otro lado, tenemos que no fue sino hasta poco antes del año 1000 a.C.
que varias tribus semitas se aliaron en Canaán para formar un reino independiente que sería llamado el Reino de Israel, el cual duraría apenas unos 300 años como tal, y lo cual sucede 600 años después de que la última de las grandes pirámides egipcias fuera terminada, es decir, ningún israelita vivió en esa época. No existe ningún registro, archivo o evidencia que atestigue que alguna vez hubo un éxodo de judíos esclavos desde Egipto. Los egipcios sí registraban minuciosamente toda su historia, todos sus eventos. No existe ni una sola referencia en ningún lado sobre ninguna plaga, esclavos judíos, edictos para matar bebés, ninguna persecución o éxodo, nada. Y tampoco existe ningún periodo de tiempo en el que esto hubiera podido coincidir. Ninguna de las dinastías egipcias, sobre las cuales sí hay bastantes fuentes, coincide con estas mitologías hebraicas. Lo que sí existe son varias versiones anteriores muy similares a los relatos de la Biblia hebrea, pero contados por diferentes civilizaciones anteriores a la inscripción de los textos bíblicos. El propósito de esta discusión no es desacreditar a las religiones judeocristianas o islámicas, sino de darnos cuenta de que la historia de pueblos y de lugares no tiene un comienzo como tal que convenientemente le asignan muchos para justificar sus narrativas, sino que todo relato tiene antecedentes y contexto. Además, los hechos históricos suelen ser mucho más complejos y subjetivamente fascinantes que las mitologías que proveen de más simplistas y fantásticas explicaciones dogmáticas, como acertadamente apunta el historiador palestino Nur Masalha al introducir su libro Palestina, una historia de 4000 años, cito: "Las narrativas bíblicas son literalmente imaginación, adaptación, teología y memoria sancionadas, no historia", cierro cita. Los pueblos bíblicos eran solo unos pueblos entre varios otros, en un contexto cultural, en ese caso definido por Mesopotamia y Egipto, y cuya historia se asemeja a la de todos los pueblos de alrededor. Migraciones, tribus, alianzas, ciudades-estado, reinos e imperios que se forman y desintegran. El hecho de que antiguos reinos no existan hoy en día no quiere decir que sus habitantes desaparecieron o fueron trasladados a otro lugar planeando una reconquista. Los habitantes de la tierra perduran. Llegan nuevos soberanos e imperios y con ellos se añaden personas e ideas. Llegan nuevas lenguas dominantes, los idiomas se adaptan. Es esta precisamente la esencia del pueblo palestino y los pueblos de Levante en general, previa a la colonización sionista. El historiador británico James Parks explica en su libro La historia de Palestina, en 1949, cito: "Los muchos cambios de regente en Palestina no han sido de hecho acompañados por alteraciones masivas en la población. Ha habido casos en los que los nuevos regentes significaron solo la adición de una nueva clase oficial. Hubo, por ejemplo, algunos nuevos colonos romanos o turcos en el área, pero aun cuando los nuevos gobernantes significaran nuevos colonos, igual que con los israelitas originales, los griegos, los árabes o los cruzados, los recién llegados no desplazaban a la población existente. Por ello, en la población palestina encontramos rastros de todos los estratos, desde el Neolítico hasta nuestros tiempos", cierro cita. Esto es de hecho importantísimo, clave para entender la irreverencia del proyecto sionista del Estado de Israel. A través de la historia, la población que ha habitado Palestina ha perdurado, adaptando ciertos elementos culturales y lingüísticos y conservando otros. No es como la narrativa obtusa y boba de que una población monolítica es simplemente reemplazada por otra población monolítica. Los apologistas del sionismo y su colonialismo se creen de alguna forma descendientes directos de alguien que vivió en Palestina hace 2000 años
y que supuestamente después se estableció en Europa, a la vez que consideran a la población que de hecho ha vivido en Palestina todo este tiempo como foránea. Les llaman a los palestinos árabes con desprecio, y un narcisismo colonial incluso les hace creer y expresar que los palestinos son de hecho los extranjeros o invasores. Es decir, sin hacer prácticamente nada, un polaco o neoyorquino judío puede emigrar al llamado Estado de Israel con financiamiento y apoyo, y mudarse a una casa de donde han sacado a una familia palestina a punta de pistola, o a un asentamiento ilegal de apartheid, en tierra que incluso la comunidad internacional y las Naciones Unidas consideran como ilegalmente ocupada. Y ese mismo inmigrante polaco o neoyorquino no solo gozará de muchos más derechos y beneficios que la población que siempre ha habitado Palestina, sino que se creerá incluso indígena de Israel, mientras que quienes realmente descienden de todos aquellos que han vivido en esta tierra por milenios son considerados como extranjeros, foráneos, invasores. Pese a su estulticia, esto es algo que los sionistas suelen repetir ad vomitum. Los palestinos son árabes, foráneos, mientras que los sionistas, pese a haber llegado en barcos a Palestina hablando otros idiomas, son de alguna manera la población nativa de ahí. Esto se analizará más de cerca en el próximo episodio. Un paréntesis muy básico y esencial, que quizá debía haber abordado desde el primer episodio, es preciso darnos cuenta de la terminología básica que se utiliza para hablar de Palestina e Israel. ¿Por qué se habla de judíos y árabes si estas dos palabras ni siquiera se encuentran en el mismo campo semántico? Si vamos a hablar de religiones, entonces hablamos de judíos, musulmanes, cristianos, etc. Si hablamos de grupos etnolingüísticos, entonces ya podemos hablar de árabes, eslavos, germanos, persas, etc. Tan amplio como solo decir árabes o germanos, o tan específico como decir árabe levantino, palestino de Kafr Khana, o Wirrárica del Este de Kieruite, Tuapuri, las Latas, Mezquitic. Si vamos a hablar de nacionalidades, entonces ya podemos hablar de palestinos, israelíes, libaneses o sirios. No podemos hablar de árabes en un lado y judíos en el otro, porque eso implicaría que alguien no podría ser árabe y judío, cuando los hay por millones. Además, hay millones de judíos que nada tienen que ver con el Estado de Israel. No comparamos a un grupo etnolingüístico con una religión, ni a una nacionalidad con una religión. La misma forma en que se habla y se describe esta situación no tiene siquiera coherencia lingüística. Es decir, hablar de problema árabe-israelí o judío-árabe o cualquier supuesta dicotomía cuyos elementos no concuerden semánticamente no tiene ningún sentido. Hay árabes judíos, musulmanes, cristianos, bahá'í, samaritanos y de cualquier otra o ninguna religión, así como hay eslavos cristianos, judíos, musulmanes, etc. Persas cristianos, judíos, musulmanes o cualquier otro. Como mencionamos también en el programa anterior, un judío del este de Europa no comparte lazos étnicos, lingüísticos o culturales con un judío etíope, por ejemplo. Todos los elementos que componen un pueblo son distintos, más allá de algunos rasgos de su religión, ya que incluso los tipos de judaísmo que practican son bastante diferentes. Sus lenguas, sus genes, sus prácticas agrícolas, sus tradiciones culinarias, porque kosher tampoco nunca ha sido monolítico, su relación con sus ecosistemas, todos los elementos de un pueblo son distintos entre ellos, quienes no obstante sí comparten varias de esas características con las demás comunidades de sus respectivas geografías. Es decir, los judíos iraquíes comparten mucho más con el resto de los iraquíes de las demás religiones que con un judío alemán, por ejemplo. Lejos de desestimar a las culturas judías del mundo, desmitificar su entendimiento es reconocer la riqueza y particularidad de cada una y cómo éstas han florecido en distintas geografías. Como mencioné, en el próximo episodio nos adentraremos un poco más en esta discusión. Los sionistas les llaman a los palestinos simplemente árabes, en un intento discursivo orientalista por desestimar y negar la particularidad de la cultura palestina. Pero los sionistas no parecen darse cuenta de que, ya que los judíos en todo el Levante hablaban arameo desde alrededor del siglo IV a.C., bajo su misma lógica, los judíos en Palestina habrían de ser también extranjeros en aquel entonces, ya que el arameo viene del norte de Siria. Y todavía peor, recordemos que el idioma de la mayoría de los judíos ashkenazi, es decir, judíos del este de Europa, que son quienes finalmente establecieron el sionismo y el Estado de Israel, es el yiddish, un idioma germánico.
Algo que escuchamos seguido de los sionistas es que los árabes tienen muchos países, pueden irse a cualquiera de ellos, los judíos solo tienen un país, más o menos como si alguien, en un intento racista por justificar la colonización y limpieza étnica de Bolivia, por ejemplo, dijera que los latinos tienen muchos países a donde irse. Esos bolivianos expulsados no son más que latinos que pueden irse a Argentina, Dominicana, Brasil, México o cualquier país que los colonos consideren latino. Esto es solo una muestra de lo abiertamente racista que es el discurso y entendimiento sionista. Aún más allá, como brevemente mencionamos en el episodio anterior, las tribus semitas forman parte de una familia lingüística mucho más antigua y amplia llamada afroasiática, la cual reúne a cientos de idiomas y, pueblos por todo el oeste de Asia y norte de África, desde por ejemplo el egipcio antiguo, asirio babilonio, arameo, árabe en todas sus formas, somalí, amhara de Etiopía y el hebreo antiguo. El hebreo moderno, como mencionamos también, es una reconstrucción que llevaron a cabo sionistas en Europa a finales de los 1800 y no empezó realmente a ser hablado y enseñado sino hasta los 1900. Es principalmente fruto del trabajo del bielorruso Eliazar Perelman, también conocido como Eliazar Ben Yehuda, cuya obra la verdad es que es muy interesante, ya que el hebreo murió como lengua hablada hace unos 2300 años. El hebreo moderno es una readaptación. El lingüista e historiador israelí Paul Wexler incluso considera al hebreo moderno más bien una lengua eslava. Entonces esta enorme familia lingüística, desde el acadio de la antigua Babilonia hasta el pueblo Hausa en Nigeria, Camerún y Chad, del fenicio y ugarítico al tuareg y kabil del Sahel, tienen en común un mucho más antiguo pueblo que ahora reconstruimos con el nombre de proto-afroasiático, que habría vivido entre 12 y 18 mil años atrás, cuyo Urheimat, es decir, su lugar de origen, no estamos 100% seguros. Se apunta a la cuenca del Nilo o el Valle Oromo en Etiopía o el Cuerno de África, y que a través de la migración por milenios fue diversificándose conforme las tribus se separaban hasta llegar a sus geografías actuales. Los sionistas, que desde el siglo pasado se empeñaron en la colonización de Palestina y la implantación del llamado Estado de Israel, hablaban lenguas indoeuropeas, principalmente germánicas y eslavas, sin relación filológica con el Levante. Esta evidencia filológica dista mucho de las narraciones que se utilizan hoy en día anacrónicamente para justificar la colonización en plenos siglos XX y XXI. De aquí que la antropóloga Elizabeth Tonkin, en su libro Narrando nuestros pasados, la construcción social de la historia oral, declare, cito: "Claramente, las percepciones del pasado son políticas y tienen importantes ramificaciones en el mundo moderno, debido a que la identidad personal y social es o confirmada o denegada por estas representaciones", cierro cita. Paralelamente, en un artículo de la American Psychological Association, que comparto aquí, citan varios estudios en los que notan que existe una remarcable parcialidad cognitiva generalizada hacia favorecer el pensamiento sobrenatural o contraintuitivo. Por ello es preciso estar alerta a la construcción de identidades actuales basadas en percepciones del pasado, a su vez influenciadas o determinadas por un pensamiento que tiende a favorecer las explicaciones mágicas o sobrenaturales. En pocas palabras, podemos tomarnos con un grado de sal como mínimo a cualquier movimiento político moderno que se base en una construcción identitaria basada en un pasado antiguo y místico. Bien, hemos estado hablando mucho del pasado distante para explicar cómo este y las ideas que se construyen sobre este en el presente no tienen relación histórica ni lógica con la colonización actual de Palestina. Es por lo tanto necesario enfocarnos en explicar qué situaciones sí han llevado a la deplorable situación actual. Por esta razón no haré por el momento un recorrido mucho más detallado de los siglos y casi 2 milenios de historia de la región, que pasaría luego del dominio romano a uno bizantino, luego por los primeros califatos Rashidun, luego los omeyas, abasíes, el periodo fatimí, luego los casi 200 años de diferentes estados cruzados, más tarde los ayubíes, mamelucos y finalmente otomanos, hasta principios del siglo XX,
Si bien obviamente cada uno de los diferentes regentes en Palestina dejaron su marca de cincel en mayor o menor medida, el pueblo ahí arraigado perdura y evoluciona naturalmente. Localizar específicamente un evento que se considere el inicio del conflicto queda sujeto a mucho debate. Algunos autores se inclinan por señalar la Declaración Balfour de 1917, que además de marcar el inicio del yugo británico que controló y aplastó Palestina por las siguientes 3 décadas, el entonces ministro británico de Asuntos Exteriores Arthur Balfour declara su intención y promesas al banquero sionista Walter Rothschild. La pronunciación más cercana en teoría es Rothschild y no Rothschild, pues viene del germano escudo rojo, de crear un hogar nacional para los judíos, entre comillas. Otros podrían por ello apuntar al entonces secreto acuerdo Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia en 1916, en el que ambos estados acuerdan cómo dividirse el Medio Oriente entre ellos en la última etapa de la Primera Guerra Mundial. Otros autores miran más al primer Congreso Sionista de 1897, en Basel, Suiza, o más precisamente el segundo Congreso, también en Suiza, en 1898, pues ahí se crean muchas de las primeras instituciones de colonización sionista. El historiador Walid Khalidi considera pues a estos congresos los padres biológicos de la situación en Palestina, que no hubieran podido llevarse a cabo sin la Declaración Balfour. Es importante entender todos estos eventos en sus debidos contextos históricos, en pleno hervor del nacionalismo e imperialismo europeo. Resaltamos entonces que hasta ahora todo parece tener un origen en Europa, por europeos decidiendo entre ellos el destino de otra área y otra gente del mundo, obviamente ausente de la discusión de su futuro. Yendo un poco más atrás, previo al advenimiento del sionismo, tenemos un antecedente que cabe mencionar. Si bien no es un hecho 100% o directamente relacionado con lo que ahora sucede, sí manifiesta la renovada ambición de añadir al Levante en la esfera de influencia de imperialismos europeos, nuevamente, tras el periodo de cruzadas, casi 600 años atrás. En 1798, en un intento por desmembrar al Imperio Otomano y a su vez cortar el fácil acceso para los británicos a India, Napoleón lanza sus campañas en Egipto y Siria, lo cual incluía Palestina. En 1799 sitia durante 2 meses Acre y por unos días Jaffa, ambas en la costa palestina, y notablemente llama a la población judía de tierras otomanas a levantarse contra el Imperio turco y apoyar al francés. Finalmente Napoleón no logra hacerse con el control definitivo y se retira por completo de la región en 1801. Inglaterra ya entonces tenía los ojos puestos en Egipto, sobre todo para mantener una base de operaciones en el Mediterráneo contra el Imperio Otomano, y luego como una base importante de su imperio colonial en África. Más tarde, no obstante, el creciente poder del virrey otomano de Egipto, Mohamed Ali de Egipto, quien como comandante militar expulsara a Napoleón y la ocupación francesa, y fuese el responsable de una modernización en Egipto amasando gran influencia, llevó a Inglaterra en 1840 a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Lord Henry Palmerston, a pactar con el propio gobierno otomano en Estambul un plan para aumentar la inmigración y asentamiento de judíos europeos y así limitar la influencia del mandatario egipcio en Palestina. Estos juegos geopolíticos son considerados por muchos historiadores como las semillas del sionismo político. En su tesis, Los orientalistas británicos, Lord Palmerston y los orígenes imperialistas del sionismo político, 1831-1841, el historiador y académico Matteo Farsane explica, cito, se concluye que la idea original de un Estado judío nació de la política de Lord Palmerston de crear una colonia judía en Palestina con el propósito de mantener hegemonía francesa y rusa en la provincia otomana de Siria y mantener al diligente virrey egipcio Mohamed Ali Pasha fuera de esta área geográfica. Para poder llevar a cabo tal plan, Palmerston creó la Doctrina de Protección Judía, que instaba a la política británica a ayudar a los judíos europeos a migrar y a asentarse en Palestina, a quienes después el mismo gobierno británico tendría que proteger. Cierro cita. A pesar de no ser una idea bien recibida por la gran mayoría de las comunidades judías, algunos millonarios europeos comenzaron a financiar pequeñas campañas de colonización y asentamiento en Palestina. Notablemente el barón Edmund de Rothschild, otro Rothschild, quien comenzó a visitar Palestina en los 1880s, gastando más de 14 millones de francos para establecer las primeras 30 colonias judías llamadas Yishuv o asentamientos. La primera de ellas, Rishon LeZion, significa primero en Sion, fundada en 1882. De acuerdo a la Biblioteca Judía Virtual, no es sino hasta 1890 que el escritor judío vienés Nathan Birnbaum
Acuña los términos sionismo y sionista, y en 1893 sionismo político. Muchas de las ideas de Birnbaum serían posteriormente retomadas por Theodor Herzl en 1896 en su libro El Estado Judío, que marcaría más formalmente el inicio de un movimiento organizado con algunos objetivos claros, específicamente la fundación de un Estado exclusivo para los judíos, siendo Herzl su principal vocero e ideólogo. A este primer flujo migratorio hacia Palestina durante la gestación temprana del movimiento sionista se le conoce como la primera aliyah, que significó la migración de unas 25.000 personas entre 1882 y 1903, quienes mayormente no tenían el objetivo de formar un estado en sí, sino simplemente comunidades agrarias judías. No existen cifras oficiales, pero se estima que al menos la mitad o hasta un 90% de estos colonos terminaron por abandonar Palestina y regresar a sus hogares, al fracasar su intento por construir comunidades rentables económicamente. Ya desde estos albores del colonialismo sionista en Palestina tenemos evidencia de su carácter hostil y despótico. En 1891, el famoso ensayista y pensador sionista liberal Asher Tzvi Ginsberg, conocido también como Ahad Ha'am, reporta de su viaje a Palestina escribiendo duras críticas sobre el comportamiento agresivo y el etnocentrismo político de los colonos. Cito: ellos creen que el único idioma que los árabes entienden es el de la violencia, y se comportan con hostilidad y crueldad contra los árabes, violan injustamente sus límites, les propinan golpizas humillantes sin razón alguna, e incluso se jactan de ello, y nadie se molesta en detenerse y revisar esta tendencia despectiva y peligrosa. Cierro cita. Poco parece haber cambiado desde que Ahad Ha'am escribió estas palabras, comenta el historiador israelí Avi Shlaim. Ese mismo año, 1891, se funda en Londres la Asociación para la Colonización Judía, por el aristócrata alemán Barón de Hirsch. En 1896, el astrohúngaro Theodor Herzl escribe ya su famosa obra Der Judenstaat, o El Estado Judío, llamando a la creación de un Estado judío como tal. El siguiente año, 1897, se reúne el primer Congreso Sionista Mundial en Basel, Suiza, y se funda la Organización Mundial Sionista. Famosamente, el líder sionista socialista Nahum Sirkin declara entonces que Palestina debía ser evacuada de su población para la llegada de los judíos, marcando la pauta colonial que habría de seguir el sionismo hasta nuestros días, la expulsión de la población nativa a fin de tener un estado con mayoría absoluta judía. No obstante, en ese mismo año la población judía en Palestina era tan solo del 3.8%. La mayoría de quienes ni siquiera querían la implantación de un Estado judío y rechazaban al sionismo. Es decir, una asamblea de europeos en Europa, en el contexto de colonialismos, nacionalismos e imperialismos europeos previos a la Primera Guerra Mundial, planeó conquistar un país e implantar un Estado colonial exclusivamente para los miembros de una religión que representaba apenas una ínfima minoría, rechazando al 96.2% de la población que ahí vivía. A esta tendencia supremacista se le conoce como terra nullius, o tierra de nadie, un concepto típico del colonialismo que, ignorando la existencia y los derechos de los pueblos indígenas, describen a cualquier territorio que no esté sujeto a la soberanía de ningún Estado europeo como una tierra vacía, o tierra de nadie que puede ser adquirida por la ocupación o colonialismo. En 1898 se funda el Fondo Colonial Judío. En 1900, la Asociación de Colonización Judía, encargadas de financiar y facilitar la inmigración de judíos de Rusia y Europa del Este hacia Palestina y el establecimiento de colonias. En 1901, el millonario francés Barón Edmond de Rothschild funda el infame Jewish National Fund, con la misma función de adquirir tierras para establecer colonias. Hoy en día esta organización funciona todavía, enmascarada como organización de caridad e incluso registrada como organización sin fines de lucro, con privilegio de exención de impuestos en muchos países. Se encarga de reunir fondos y literalmente de la expulsión de palestinos de sus hogares, la destrucción de casas y el apoderamiento ilegal de propiedad palestina para transferírsela a nuevos inmigrantes exclusivamente de religión judía. Esta es realmente una de las organizaciones más perversas que existen hoy en día, literalmente orquestando lo que son reconocidos internacionalmente como crímenes de lesa humanidad.
El Imperio Otomano, habiendo gobernado Palestina desde 1516, desde un gobierno central en Estambul, poseía todavía muchas instituciones feudales. Grandes extensiones de tierra, por ejemplo, eran oficialmente propiedad de familias de terratenientes, muchas veces ubicadas en otras partes del vasto Imperio Otomano, habitadas no obstante por decenas de miles de campesinos quienes pagaban una cuota anual por trabajar la tierra. De esta forma, muchas de las primeras instituciones de colonización sionista en Palestina reunían dinero en Europa para comprar grandes extensiones de tierra de terratenientes fuera de Palestina, y una vez adquirida, expulsaban a los campesinos palestinos. Poco después, cuando la corona británica se apodera de la región, los sionistas comprarían tierra palestina directamente al gobierno británico. Más tarde, y con la creación del Estado de Israel, no hubo necesidad de comprar más la tierra y simplemente comenzó a ser anexada, expropiada, apropiada y robada. Los problemas no se hacen esperar, obviamente. En 1901 y en 1904, campesinos palestinos protestan contra el despojo de tierra y expulsión en el área de Tiberias. En 1904 comienza lo que se conoce como la Segunda Aliyah, la segunda gran ola de migración a Palestina. En un periodo de 10 años, entre 35 y 40,000 judíos llegaron a Palestina, principalmente de Rusia. Huían de una sangrienta persecución, los pogroms rusos, terribles levantamientos antijudíos por todo el imperio ruso, culpando a las comunidades judías de todo tipo de mentiras. Los linchamientos, huelgas, destrucción de sus propiedades y matanzas cobraron la vida de miles de judíos por todo el imperio ruso. La paradoja es que el primer pogrom es de hecho considerado el pogrom de Odessa, hoy Ucrania, donde se acusó a los judíos de apoyar precisamente a los otomanos y simpatizar con autoridades otomanas, ayudándoles en el asesinato del patriarca de Constantinopla, Gregorio V. Cabe mencionar que solo una diminuta fracción de los judíos que salieron de Europa en ese entonces emigró a Palestina. En contraste, por ejemplo, en un periodo similar de 1881 a 1924, según los registros de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, más de 2,5 millones de judíos del este de Europa llegaron a Estados Unidos. Solamente el 3% de los judíos que salieron de Europa se dirigieron a Palestina. Es decir, la fantasía colonial de crear un Estado de Israel para la construcción de un reino divino en Palestina no fue ni atractivo ni era una aspiración para la vasta mayoría de judíos hasta la mitad del siglo XX. Hoy en día el término de aliyah sigue siendo utilizado como eufemismo de colonización. Literalmente significa ascensión, y así llaman a la migración de judíos sionistas al Estado de Israel, aunque cientos de miles de ellos vivan en colonias ilegales en territorio que incluso las Naciones Unidas consideran como territorio palestino ocupado. El Estado de Israel fomenta la migración masiva de toda persona que pueda comprobar que al menos un padre o abuelo practicó el judaísmo, o cualquiera que se haya convertido a esta religión. A cambio de un obligatorio y extenso servicio militar, cualquier judío sionista puede reclamar ciudadanía, y hasta indigenismo. Incluso tomar posesión de una casa de la que una familia palestina está siendo expulsada con fuerza militar. Muchas de las ya mencionadas organizaciones se encargan de la expropiación o robo de propiedad palestina, siempre con ayuda del ejército israelí, el IDF. Regresando a la historia, otros muchos esfuerzos coloniales se fraguaban y financiaban en distintas ciudades europeas. Arthur Rupin, el ideólogo sionista de quien hablamos en el capítulo anterior, discípulo de los principales racistas, eugenecistas, ideólogos nazis, quien abogaba por la supremacía racial y consideraba a los judíos europeos como miembros de la raza blanca, superiores incluso por ejemplo a los judíos árabes o etíopes, emigra a Palestina desde Alemania en 1908 y funda la Palestine Land Development Company y la Oficina de Colonización de la Organización Sionista en Jaffa, la costa central palestina. Estas organizaciones usaban fondos del Jewish National Fund y otros inversores privados para adquirir tierra en Palestina y poblarla con nuevos inmigrantes judíos. Muchos de los gobiernos europeos, cuyos nacionalismos estaban desarrollando fuertes sentimientos antijudíos, veían con beneplácito la oportunidad de deshacerse de su población minoritaria. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos comienzan a idear cómo hacerse del control de las provincias del débil Imperio Otomano. En 1815 pactan alianza con Sharif Hussein,
el gobernante de la familia hashemita de la provincia de Hiyaz, hoy la costa oeste del llamado Reino de Arabia Saudita, para que éste liderara revueltas contra los otomanos, a cambio de apoyarle en un futuro reino árabe que incluyera el Levante y la península arábiga, cosa que obviamente los británicos terminan incumpliendo. Al mismo tiempo, en un movimiento tramposo, los británicos también negocian con Francia. Tras varias negociaciones entre los franceses y británicos, en 1916 literalmente se sientan a esbozar las líneas que trazarían el mapa de todo el Medio Oriente en lo que se conoce como el Acuerdo Sykes-Picot, concretamente definiendo la influencia francesa en hoy Líbano, parte del norte de Palestina y casi todo Siria, y el dominio inglés en gran parte de hoy Jordania e Irak, designando la mayor parte de Palestina como área internacional, ya que no pudieron llegar a un acuerdo pues ambos deseaban su control. Naturalmente, las aspiraciones de la población no eran tomadas en cuenta. Para ese entonces, ya las primeras formas de nacionalismo árabe afloraban llamando por independencia y rechazo de todo colonialismo e imperialismo europeo, incluyendo al sionismo, obviamente. No obstante el acuerdo con los franceses, el gobierno británico se empeña en el control de Palestina, pues no quiere dejar fuera de su influencia el área inmediata al banco este del Canal de Suez. Inglaterra ya se había hecho con el control de Egipto desde 1882. Por ello, en una nueva jugada sucia, apenas firmó el acuerdo con los franceses, el negociador inglés Mark Sykes se dirige al liderazgo del movimiento sionista para negociar de esta forma un esquema en el que, validando oficialmente las aspiraciones del movimiento sionista, Inglaterra pudiera tomar el papel de regente de Palestina. De esa forma, Inglaterra saliéndose con la suya de controlar los territorios de Irak y a su vez Palestina. Citando al historiador Bashir Nafi, cito: muchos historiadores dicen que si no hubiera existido ya un movimiento sionista, los británicos hubiesen inventado uno. Cierro cita. En 1917, el ministro de Asuntos Exteriores, Sir Arthur Balfour, le escribe al banquero británico Walter Rothschild una carta que terminaría siendo un parteaguas en la historia, el primer documento que oficializa la aprobación por parte de cualquier potencia al proyecto sionista de establecer un estado colonial en Palestina. La carta dice lo siguiente, cito: estimado Lord Rothschild, tengo gran placer en enviarle a usted, en nombre del gobierno de Su Majestad, la siguiente declaración de apoyo a las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido remitido al gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Cierro cita. Es crucial detenernos y reflexionar un momento lo que sucede. Cito nuevamente al historiador israelí Avi Shlaim. Gran Bretaña no tenía el derecho legal, político o moral para prometer la tierra que le pertenecía a los árabes palestinos a otra gente. Así que la declaración Balfour es ambas ilegal e inmoral. Cierro cita. Además, lamentablemente desde sus inicios, el proyecto sionista no consideraba tales derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, pues la mera concepción del Estado judío abiertamente requería excluir a la población de Palestina prácticamente en su totalidad. De ello encontramos literalmente cientos de ejemplos. Citando al líder sionista quien se convertiría en el primer ministro del Estado de Israel, el polaco David Grun, luego conocido como Ben Gurión, cito: los árabes tendrán que irse, pero uno necesita un momento oportuno para hacer que esto pase, algo como una guerra. Otra cita: la transferencia forzada de los árabes palestinos de los valles del propuesto Estado judío podría darnos algo que nunca hemos tenido. Otra cita: en muchas partes del país, nuevos asentamientos no serán posibles sin la transferencia de los campesinos árabes palestinos. El poder de los judíos, que crece constantemente, también aumentará nuestras posibilidades de llevar a cabo esta transferencia a gran escala. Otra cita: con la transferencia obligada tendremos una vasta área para asentamiento. Yo apoyo la transferencia forzada. No veo nada inmoral en ello. Cierro citas. Transferencia es un eufemismo para limpieza étnica, es decir, la expulsión forzada y o masacre de la población autóctona. Cito también de los archivos de la Hagana: las poblaciones palestinas que resistan dentro del Estado judío tendrán que ser destruidas y sus habitantes expulsados fuera de las fronteras del Estado judío.
A su vez, los residentes palestinos de los barrios urbanos que dominen acceso o salida a las poblaciones deben de ser expulsados fuera de las fronteras del Estado judío. سندافع عن شجر نرتديه وعن جرس الليل عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه وعن طيش غزلاننا سندافع عن طيب فخارنا سندافع وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة. La situación para los campesinos palestinos solo empeoraba. Por ejemplo, en 1918 el Jewish National Fund y las organizaciones de colonización de Rupin comienzan la adquisición de tierras en Marsh Ibn Amer, en el valle de Jezreel, al sur de Nazaret, haciéndose con más de 1000 hectáreas desde entonces hasta 1925, ya comprando tierra directamente al mandato británico. Tras la adquisición de este extenso terreno, los sionistas expulsaron de ellas a más de 60.000 campesinos palestinos que en ellas habitaban. Cabe mencionar también que ya desde 1909 había sido formado el primer grupo armado sionista en Palestina, el llamado Hashomer, que para 1920 formaría uno de los grupos terroristas con mayor actividad en la región, la Hagana. Es decir, los primeros eventos que claramente dan inicio a la limpieza étnica de Palestina comienzan ya desde las primeras décadas de colonización. Si bien Inglaterra ya había capturado Jerusalén el 11 de diciembre de 1917, en 1920 con el Tratado de San Remo se designa que Palestina quedaría bajo mandato británico, quien de inmediato toma control de la venta de tierras palestinas, estableciendo una serie de reformas para poner en manos del Estado la mayor cantidad de tierra posible, misma que vendería al Jewish National Fund y los distintos organismos de colonización sionista, con financiamiento europeo y ya también estadounidense. En otras palabras, los británicos literalmente vendían un país ajeno, perteneciente a un pueblo que literalmente es expulsado por los compradores foráneos. Por lo tanto, esta creciente colonización ya armada, amparada por el yugo colonial británico, causando el desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos, rápidamente causó una fuerte reacción entre la población nativa, quienes resentían la hostilidad de los colonos sionistas. Las protestas y huelgas en contra de la colonización sionista y el despojo y la evicción que significaban para los habitantes de Palestina crecieron cada vez con más violencia. En 1920 los disturbios ya comenzaron a cobrar sus primeras víctimas, y para la primera semana de mayo de 1921, los enfrentamientos en Jaffa matan a 68 palestinos y 47 colonos sionistas. Sin ningún éxito, los palestinos exigen la intervención justa de los ingleses, quienes se niegan a atender las demandas del pueblo. El Congreso Nacional Palestino, que se reunía anualmente desde 1919, envía emisarios a Londres para exponer la gravedad de la situación y el peligro que corrían cientos de miles de palestinos por las crecientes evicciones y violencia. De nada sirvió. Inglaterra parecía ya estar decidida a transferir la totalidad de Palestina al nuevo estado satélite europeo que prometía el sionismo. Otro suceso clave en estas primeras décadas fue el de Wadi al-Hawarith, en la planicie de la costa palestina entre Haifa y Jaffa, hogar de unos 1.500 beduinos palestinos. Las 3.000 hectáreas pertenecían oficialmente a una familia libanesa que aparentemente había adquirido deudas de un particular francés, quien ahora reclamaba la propiedad. El mandato británico resolvió que expropiaría la tierra si no se llegaba a una solución. En 1929, el Jewish National Fund entonces sobornó al juez con 2.700 libras, y el mandato británico terminó entonces vendiendo la tierra al Jewish National Fund, quien de inmediato se dispuso a expulsar a las familias palestinas. No obstante, inesperadamente, armados de palos y piedras, los palestinos resistieron su expulsión durante meses. Esta lucha se convirtió en uno de los primeros símbolos de resistencia palestina. Tristemente, toda esta área fue completamente limpiada étnicamente de sus habitantes durante la Nakba, o las operaciones de limpieza étnica de 1948, para formalmente establecer el Estado de Israel. Los sionistas solo dejaron 4 casas sin destruir en esta área. Bajo este auspicio británico, la inmigración de sionistas a Palestina crece aceleradamente. En 1929 comienza lo que se conoce como la quinta ola de inmigración sionista, que trae a más de 250.000 sionistas y con ello la construcción de nuevos asentamientos y la expulsión de los habitantes palestinos. Esto significaría el recrudecimiento de la violencia a niveles que no han bajado desde entonces. A los eventos que en este contexto estallaron en el verano de 1929 se les conoce como la revuelta de Burak.
El historiador israelí Ilan Pappé analiza detalladamente lo sucedido en su libro La aristocracia de la tierra, la familia Husseini. Por toda Palestina, como es bien sabido, existen varios sitios sagrados para las religiones cristiana, judía y musulmana, y cualquier derivado. Autoridades religiosas habían sido tradicionalmente encargadas de su administración, garantizando el acceso a todas las confesiones para sus prácticas religiosas de acuerdo a normas y restricciones. Ya desde la toma de Jerusalén por parte de los británicos en 1917, los sionistas expresaron su interés por comprar el área del muro occidental que forma parte del complejo de Haram al-Sharif en la ciudad vieja de Jerusalén. Alentados por el favoritismo del mandato británico y la confianza de una creciente población de colonos, los sionistas comenzaron a establecer presencia permanente en el área del muro y la mezquita de Haram al-Sharif, a su vez declarando que habrían de construir un nuevo templo judío sobre la mezquita, uno de los sitios más sagrados para el Islam. Imprimieron imágenes en las que representaban un nuevo templo construido en el lugar donde estaba la mezquita, y usaban estas imágenes como propaganda para obtener fondos de posibles donantes europeos y estadounidenses al proyecto sionista. Cada vez más insistentemente, los sionistas exigían al gobierno británico que les vendiese el área del muro y la mezquita, y comenzaron a instalar toldos y sillas y paredes divisorias en la explanada del muro. A mediados de agosto de 1929, una multitud de sionistas se reunieron frente a la casa del gobernador inglés en Jerusalén y marcharon de ahí a la explanada de la mezquita y el muro, con banderas sionistas gritando: «El muro nos pertenece». Estas explícitas amenazas de estas crecientes hordas de personas recién llegadas, ahora queriendo apoderarse de los sitios sagrados y destruirlos para construir un nuevo templo judío, desde luego alarmó a los palestinos de todas las confesiones que llevaban 3 décadas sufriendo del patrón de colonizadores llegando, campesinos palestinos expulsados de sus tierras. Violentas protestas estallaron al día siguiente, dejando a un joven palestino y un joven sionista muertos. Las autoridades británicas entonces decidieron armar a las milicias sionistas, lo que obviamente resultó en una mayor violencia. En esa semana sangrienta, 116 palestinos musulmanes y 133 judíos perdieron la vida. Entre estas víctimas se encontraban 24 estudiantes de la yeshiva de Al-Jalil Hebrón. Una yeshiva es una escuela religiosa judía, quienes tristemente eran judíos ortodoxos antisionistas. El rabino Baruch Kaplan, quien era uno de los estudiantes de tal yeshiva al momento del levantamiento, narra sus memorias en una entrevista recopilada por la organización judía ortodoxa Neturei Karta. Cito: «Cuando yo estaba en Hebrón, en 1929, ocurrió ahí la trágica masacre de más de 20 estudiantes, buenos académicos, más otros 40 miembros de la comunidad judía. Quiero describir el error que ha circulado en las comunidades judías, la horrible mentira que acusa a los árabes en Hebrón de ser asesinos que atacaron a los judíos simplemente porque los árabes son malas personas. Para corregir la narrativa, este error debe ser corregido. Los árabes eran gente muy amigable, y los judíos de Hebrón vivían junto a ellos, y tenían muy amistosas relaciones con ellos. Trabajaban juntos y todos se llevaban bien». Cierro cita. Es importante reconocer nuevamente que no todos los judíos en Palestina eran sionistas. E incluso algunos de los nuevos inmigrantes judíos que llegaban a Palestina no necesariamente llegaban con la intención de expulsar a los palestinos o implantar un estado supremacista exclusivamente para los inmigrantes judíos. Existieron quienes, digamos, por las buenas, llegaron a Palestina en paz y se establecieron entre comunidades palestinas forjando excelentes relaciones con sus vecinos. También desde hacía siglos habían existido pequeñas comunidades de judíos religiosos que llegaban a Palestina movidos únicamente por motivaciones espirituales. Estos casos generalmente vivían en paz entre la sociedad palestina. En general, los judíos más religiosos, los judíos ortodoxos, eran antisionistas y rechazaban la idea de un Estado de Israel, y optaban por establecerse en las ciudades santas para vivir una vida sencilla estudiando la Biblia y cumpliendo sus mitzvot religiosos. El rabino Baruch Kaplan explica que la comunidad ortodoxa de Al-Jalil Hebrón vivía en una muy buena relación con sus vecinos hasta que las crecientes hordas sionistas comenzaron a amenazar con hacerse del control de las ciudades santas, y particularmente el muro de Jerusalén, en el contexto en el que estos mismos sionistas llevaban más de 3 décadas acaparando vastas extensiones de territorio en Palestina y expulsando a los habitantes palestinos, y ya incluso formando grupos armados. La intimidación de los sionistas marchando a Jerusalén, proclamando que les pertenecía, y que poco después comenzaran a crecer estos grupos armados sionistas, que obviamente representaban una peligrosa amenaza, fueron las gotas que derramaron el vaso, advierte el rabino. Cito: «Esto provocó a los árabes, y el rabino de Jerusalén en ese tiempo, el rabino Joseph Haim Sonnenfeld, le suplicó a los sionistas que se detuvieran
y que apreciaran que los árabes les habían estado dejando rezar en el muro por tantos siglos sin molestia. No obstante, los sionistas querían establecer un control permanente. Los sionistas se rehusaron a acatar los llamados del rabino Sonnenfeld y llamaron a un gran mitin de judíos en Jerusalén. Supuestamente unas 10.000 personas se presentaron. Uno de los portavoces fue su jefe rabino, Abraham Isaac Kook, quien proclamó: «Escucha Israel, el muro es nuestro muro, el muro es uno», en una burla ridícula del rezo judío. «Escucha Israel, nuestro Señor es Dios, Dios es uno». Esto fue lo que comenzó en el momento el conflicto entre los sionistas y los árabes. Cierro cita. A esto, el mismo rabino Baruch Kaplan, quien se encontraba presente en la yeshiva al momento del levantamiento, agrega, cito: «Todos deben saber que el enojo de los árabes contra nosotros es únicamente causado por los sionistas. Los árabes eran un pueblo amigable con nosotros y yo soy testigo de ello. Vivíamos muy bien juntos en Hebrón. El rabino Alter es testigo de esto también. Son los malditos sionistas quienes provocaron que nos odiaran. Los sionistas se atrevieron a usar su poder para expulsar a los árabes, e incluso hoy en día en Líbano los sionistas asesinan y exterminan a los árabes, obliteran pueblos enteros con los aviones que reciben de Estados Unidos. Todo el mundo tiene que saber quiénes son los asesinos. Los sionistas son los más grandes asesinos en el mundo, rehusándose a dejar que los judíos vivan en paz física o espiritualmente». Cierro cita. Los recuentos del rabino Baruch Kaplan se evidencian en el hecho de que, pese al estallido tan brutal de violencia, 435 judíos en Hebrón sobrevivieron gracias a ser protegidos por las familias palestinas. Si bien, como hemos visto, este por mucho no fue la primera muestra de violencia, ni el primer estallido de violencia, ni las primeras víctimas cobradas, y considerando también que en estos mismos hechos 116 palestinos fueron asesinados, estos fatídicos eventos de 1929 se convirtieron en la nueva justificación retórica de los sionistas para redoblar sus ataques contra el pueblo palestino y reclamar la totalidad de su territorio. Eventualmente hablaremos más de Al-Jalil Hebrón, que actualmente vive la peor situación de apartheid en el mundo. Hay que agregar ahora únicamente que una de las muchas venganzas que los sionistas tomaron ahí en particular, una muy simbólica concretamente, fue la masacre de la mezquita de Abraham, también conocida como Cueva de los Patriarcas, en 1994, en el corazón de la vieja ciudad de Al-Jalil Hebrón, cuando el sionista estadounidense Baruch Goldstein, de Brooklyn, Nueva York, entró a la mezquita asesinando a 29 palestinos e hiriendo a otros 125. Los sobrevivientes lograron amagar al terrorista sionista, pero hoy en día muchos sionistas extremistas lo consideran un héroe. Al protestar los palestinos por esta masacre, el ejército israelí asesinó a otros 26 palestinos e hirió a 120, en una muestra tristemente normal del terrorismo de Estado israelí. فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفية البيضة والسودا صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه. El propósito de este episodio es demostrar cómo lo que sucede hoy en día en Palestina e Israel no es un problema antiguo arraigado en disputas religiosas. Todavía ni siquiera hemos hablado de la creación del Estado de Israel, cuyo proceso es de hecho el tallo principal de esta tragedia. No obstante, las primicias iniciales ya han sido contestadas. En cuestión cronológica, hasta ahora hemos cubierto apenas hasta el 1929, los albores de la limpieza étnica en Palestina. 19 años antes de la proclamación unilateral de la existencia del Estado de Israel por parte del liderazgo sionista y sus milicias, así como la puesta en marcha del Plan Dalet para erradicar a la población palestina. Hasta ahora hemos apenas comenzado a esbozar los primeros trazos de entendimiento de una imagen mucho más amplia, considerando las voces de los que no suelen ser escuchados, así como desmitificando imaginarios populares que intentan relacionar narraciones bíblicas con actores actuales, en un intento por legitimar lo ilegitimable. En el episodio número 4, en el que analizaremos los mitos fundacionales del Estado de Israel, retomaremos los antecedentes a partir de este periodo de graves enfrentamientos resultados de la política de asentamiento colonial sionista que aspiraba a vaciar Palestina de sus habitantes y reemplazarles con colonos judíos. Revisaremos cómo a partir de esta segunda década del siglo XX, la violencia y la agresiva colonización se disparan. Los sionistas forman más milicias armadas y grupos terroristas como el Irgun y el Stern, cuyos frecuentes ataques incluyen poner bombas en mercados, hoteles, barcos, casas particulares, etc.
Veremos cómo en este preludio a la implantación del Estado de Israel, el pueblo palestino es cada vez más violentamente reprimido, al intentar exigir el fin del colonialismo y la violencia. Por ejemplo, en apoyo a los sionistas, los ingleses asesinaron, hirieron, encarcelaron o expulsaron al menos el 10% de la población palestina masculina durante la rebelión palestina de los 30s. A la par, los sionistas recrudecen sus ataques y definen con más fuerza su política de exterminio étnico en Palestina. En perspectiva, desde la ilegal ocupación de la llamada Cisjordania y Gaza en 1967, las fuerzas de ocupación israelíes han encarcelado al 40% de la población masculina de Palestina. Sí, 40% de la población masculina. En este capítulo vimos que es inútil apelar a retazos de interpretaciones bíblicas para justificar políticas opresivas actuales, que la retórica de pueblos divinos no es exactamente científica, que los pueblos no son monolitos, sino que se adaptan y evolucionan, que la avaricia y el racismo sionista en el contexto de la Europa previa a la Primera Guerra Mundial son responsables de sintetizar una nueva idea de nacionalismo judío que solo podría cumplirse al arrebatarle su hogar a todo el pueblo de Palestina. En palabras del periodista David Hirst, el sionismo es, cito, una forma más drástica de colonialismo que el clásico colonialismo europeo promedio, en el sentido de que su propósito era de hecho no únicamente explotar a los locales, sino terminar por expulsarles. Cierro cita. Vimos que lejos de existir rencillas dogmáticas de antaño, las diferentes religiones abrámicas supieron florecer en armonía, aunque mucho más el Islam y el judaísmo que el cristianismo, pues mientras los cristianos medievales expulsaban a sus minorías judías y musulmanas, los musulmanes les recibían. Comprobamos que la primera violencia fue la constante expulsión de palestinos campesinos por parte de colonos sionistas recién llegados, además de los tratos despóticos y vilipendiosos que los colonizadores importaron de Europa, y que no obstante la contracorriente, los pueblos tienden a resistir el colonialismo y el exterminio. Aún queda muchísimo por discutir en los siguientes capítulos. Cualquier pregunta o comentario serán muy bien recibidos. Les invito a siempre cuestionarse las narrativas hegemónicas, a priorizar la vida y la dignidad humana, a siempre buscar la justicia. Muchas gracias nuevamente, les espero en la próxima emisión. الجلال والجمال والسناء والبهاء في لباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في